El hígado tiene varias funciones y cuando hay una cirrosis, pues obviamente al perderse masa hepática y al cambiarse por tejido fibrótico, pues esas funciones pues comienzan a disminuir. Entonces, entre las funciones del hígado, pues tenemos varias. Entonces, producción de proteínas. El hígado produce albúmina. ¿Qué más hace el hígado? ¿Qué más? Metaboliza. Metaboliza sustancias tóxicas, ¿cierto? Entonces, metaboliza sustancias tóxicas y las elimina del organismo. ¿Qué otra cosa? Participa en los factores de coagulación, ¿no? No, o sea, pues metaboliza eso. Factores de coagulación. ¿Qué más hace? ¿Qué otra cosa hace? La bilis. Produce bilis, ¿cierto? ¿Qué más? Albúmina, metaboliza sustancias tóxicas, factores de coagulación, bilis. ¿Qué otra cosa hace? Desintoxica la sangre. Eh, aquí está. ¿Algo más? Produce trombopoyetina. Trombopoyetina. Eh, bueno, entonces, albúmina, factores de coagulación, metaboliza sustancias tóxicas, producción de bilis, producción de trombopoyetina. Y La de la también, glucosa en glucógeno. exactamente, es almacén de glucosa. Es almacén de glucosa en forma de glucógeno. Almacena glucosa en forma de glucógeno. ¿Que se utiliza para qué el glucógeno? Gluconeogénesis, bueno, para la energía. Se utiliza para aporte de glucosa rápida. O sea, cuando hay ayuno de corta duración, el organismo echa mano de la glucosa que está en el glucógeno. Entonces es una fuente rápida de glucosa para ayunos rápidos. Para ayunos prolongados, echa mano de otra cosa que se llama, ¿cómo se llama? La glucosa, no sé. No, ¿cómo se llama cuando... Esto es para ayunos cortos, de corta duración, echa mano de glucógeno para producir glucosa. Cuando el ayuno es prolongado, echa mano de, o el mecanismo de acción se llama gluconeogénesis, ¿cierto? ¿Qué es qué? Generar energía a partir no es como lo que está almacenado ya. Generan energía a partir de grasas, de lípidos. Entonces, en el hígado se produce gluconeogénesis. Los dos órganos que producen gluconeogénesis, el primero en el organismo es el hígado y el segundo órgano es el riñón. El riñón también produce gluconeogénesis, pero el hígado es muchísimo más el órgano principal en este sentido. Listo, estas serían como las funciones grandes y lo que vamos a ver. Entonces, si una persona tiene una cirrosis y no produce albúmina, pues obviamente va a tener hipoalbuminemia. Y esa albúmina va a producir disminución de la presión oncótica. Y esa disminución de la presión oncótica se va a caracterizar por edemas y va a ser un factor también importante en la formación de la ascitis. El paciente, dijimos que la ascitis era dos componentes, un componente de presión hidrostática aumentada por la hipertensión portal, pero también un componente de disminución de presión oncótica por disminución de la albúmina. Entonces, entonces,
La manifestación, pues, edema de miembros inferiores, ascitis, y obviamente unos niveles de albúmina por debajo de 3.5. Habitualmente uno los puede encontrar ya pues en pacientes con una cirrosis avanzada en valores bien suprimidos. Esos pacientes, pues el manejo de esto es difícil, no podemos dar dietas hiperproteicas. ¿Qué pasa si a un paciente con una cirrosis yo le mando una dieta rica en proteínas? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuál es la complicación de eso? Intoxicación con amoníaco. Listo, encefalopatía hepática secundaria a hiperamonemia. Entonces, a estos pacientes nosotros no podemos colocarles dietas altas en proteínas. Estos pacientes necesitan el concurso de una nutricionista, de un nutricionista. Necesita una dieta especial, una dieta rica en aminoácidos de cadena ramificada. Aminoácidos de cadena ramificada que básicamente son valina, leucina e isoleucina. Obviamente el que sabe de eso es el nutricionista. Entonces, acuérdense que manejar cirróticos es un manejo multidisciplinario, es un manejo donde pues, no solamente lo maneja el médico, sino que lo manejan otras disciplinas. Listo, entonces mandamos a este paciente para nutricionista para que le cuadre una dieta con, pues que tenga estos aminoácidos. Estos aminoácidos son los que menos metabolismo hepático tienen y los que menos riesgo tienen de producir encefalopatía hepática por hiperamonemia. Listo, entonces eso sería por ese lado. Metabolismo de sustancias tóxicas o metabolismo de sustancias. No pues, aquí hay varias cosas. Entonces, aquí tenemos el amonio. ¿De dónde proviene el amonio? Lo acabamos de decir. ¿De qué parte? De las proteínas. Listo. Es de la degradación de las proteínas. Los aminoácidos de la parte amino de las proteínas se encarga de producir amonio, y este amonio es metabolizado en el hígado y eliminado por vía biliar. Cuando no hay cirrosis se produce una hiperamonemia y el paciente comienza a presentar una encefalopatía hepática. La encefalopatía empieza tempranamente con asterixis. Asterixis es como un movimiento de temblor en las manos cuando se hace hiperextensión de las manos. Uno hiperextiende las manos y el paciente queda con la mano temblando. La hiperextiende y la suelta y el paciente queda con la mano temblando. Eso es como lo más temprano que presenta en la encefalopatía hepática. Ya después comienza a presentar compromiso del estado de conciencia, que puede llegar hasta el coma profundo, pues pasando por estados confusionales. Puede empezar con confusión, irritabilidad, compromiso de estado de conciencia, desde somnolencia pues hasta coma. Y el principal desencadenante de este paciente, hay 2, 3 desencadenantes así importantes que lo pueden exacerbar o puede ser que se presente ese tipo de crisis. Uno es el estreñimiento. El otro es el sangrado digestivo. Y el otro que les dije, las dietas ricas en proteína.
Listo. ¿Por qué el estreñimiento produce encefalopatía hepática? ¿Cuál es el mecanismo? Porque pues digamos que hace que las bacterias del lumen intestinal pues fermenten, metabolicen las proteínas produciendo más amoníaco, y el amoníaco pues es reabsorbido por el intestino y llevado pues a circulación hacia el sistema nervioso. Listo. Eso es lo que pasa. Las bacterias, la flora intestinal, la microbiota intestinal, metabolizan las proteínas que permanecen durante mucho tiempo ahí por el estreñimiento, y eso hace que ese metabolismo de esas bacterias produzcan amonio, y ese amonio va a terminar arriba en el sistema nervioso central, va a producir encefalopatía hepática. Listo. Sangrado digestivo, porque el sangrado digestivo también produce encefalopatía hepática. La misma cuestión, ¿no? El sangrado digestivo funciona como un medio de cultivo para el crecimiento bacteriano intestinal. Y las dietas hiperproteicas, pues, darle un aporte de proteínas a todas esas bacterias que están ahí en el tracto digestivo, que nos van a producir pues, encefalopatía hepática. Entonces, las manifestaciones, pues ya saben, asterixis, confusión, irritabilidad, compromiso, estado de conciencia. Siempre tienen que investigar cualquiera de estas causas. Y el manejo de estos pacientes, pues, si el problema está principalmente en el tracto gastrointestinal, pues hay que mantener limpio el tracto gastrointestinal. Entonces, el abordaje inmediato de esos pacientes es hacer enemas evacuantes, idealmente hasta que la materia fecal salga, pues, prácticamente salga el enema, o sea, que quede limpio lo que más se puede el tracto digestivo. Entonces, hacer enemas evacuantes, colocar un laxante. El que habitualmente utilizamos se llama lactulosa. ¿Qué es la lactulosa? ¿Qué es lactulosa? Disacárido. Azúcar sintético. Es un disacárido que produce una diarrea osmótica. Es un disacárido que no se rompe o sea, no hay disacaridasa que lo rompa. Entonces, produce un efecto osmótico y atrae agua hacia el intestino y hace que se produzca diarrea. Tradicionalmente, la lactulosa tiene un pH ácido, y este pH ácido inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, tiene dos funciones: nos ayuda a limpiar el intestino y nos ayuda con su pH a disminuir la población bacteriana. Listo, entonces le colocamos enemas, le colocamos lactulosa, buscando este efecto secundario, y le colocamos L-ornitina, L-aspartato, que es un medicamento que tiene el efecto de coger el amonio y pasarlo a urea. Coge el amonio y lo pasa a urea, y la urea pues se elimina por vía urinaria. La gran mayoría de los pacientes con estas medidas generales, la gran mayoría de los pacientes salen de la encefalopatía. Obviamente, con el paso del tiempo y con el mayor compromiso del hígado, va siendo cada vez más difícil lograr traer el paciente hasta que pues, en algún momento ya no lo podamos revertir. La presencia de encefalopatía hepática también es un indicativo de trasplante hepático. Listo. Otra sustancia que se elimina y que el hígado metaboliza. ¿Cuál? ¿Qué otra sustancia metaboliza el hígado? Los hidratos de carbono. Hormonas. Hormonas. ¿Cuál? La aldosterona. Aldosterona. Aldosterona.
Entonces, el hígado metaboliza la aldosterona. Aparte de que el paciente tiene hiperaldosteronismo porque tiene el eje renina-angiotensina-aldosterona elevado, no se metaboliza la aldosterona. O sea, hay un hiperaldosteronismo. La manifestación del hiperaldosteronismo, ¿cuál es? ¿Qué se producen? No, retención de sodio y agua. Listo. Entonces la aldosterona retiene sodio y retiene agua. ¿Y qué más? Y elimina el potasio. Y elimina potasio. Entonces, ¿qué se va a producir? Va a incrementar el edema. Va a incrementar el edema. Ya es un paciente que tiene edemas porque no tiene presión oncótica y además está reteniendo sodio y está reteniendo agua. Entonces, todo esto nos ayuda a aumentar toda esta parte de acá, el edema y la citis. Y adicionalmente el paciente hace una hipocalemia, hace una hipopotasemia. Por eso le mencionaba al principio que estos pacientes deben recibir espironolactona. Si se acuerdan, les dije que pues, si le mandamos a espironolactona, en una relación de 100 con furosemida 40. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque la furosemida elimina potasio. Por eso hacemos esa combinación de espironolactona furosemida, y la furosemida es mucho más diurético, más potente diurético, pero pues tiene el inconveniente de la hipocalemia que la puede profundizar en estos pacientes. Entonces, el hiperaldosteronismo lo vamos a manejar de esta manera. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Elimina el hígado. ¿Qué otra cosa elimina? Hormonas sexuales. Hormonas sexuales. ¿Sí? Estrógenos. Y la manifestación de esto en hombres es la ginecomastia. Ginecomastia, la caída del vello axilar y el vello ginecoide, el vello púbico toma características de vello ginecoide de forma triangular. Esto no tiene, pues, no hay un manejo específico, no hay ningún antiestrógeno que se le pueda mandar a un hombre pues, para evitar ese tipo de cosas. Entonces, pues no se maneja esa parte. Esta parte de aquí, factores de coagulación. Los factores de coagulación, sobre todo los factores que tienen que ver con vitamina K, los vitaminas K dependientes, ¿qué son cuáles? Proteína, fibrinógeno. ¿Cuál? 10972. 10972. 1972, ajá. 10972, o sea, 1972. Y las proteínas C y S también, ¿no? Proteína C y S. Listo. En resumidas cuentas, denme un momento, por favor. Un momentico. Un momentico.
Listo. Entonces, en resumidas cuentas, los pacientes tener prolongación de tiempos de coagulación, pero sobre todo el tiempo de protrombina, el PT, es lo que se va a prolongar. Y el PT siempre lo valoramos con el INR. Lo que nosotros hacemos para manejar este tipo de pacientes es colocar vitamina K. La vitamina K, su función es activar estos factores de coagulación. Cuando el hígado los produce, necesitan vitamina K para activarse y poder actuar. Entonces utilizamos vitamina K. Pero va a llegar un momento, dígame. A mí me queda una duda, ¿qué pasa con el INR? Es que no escuché bien. El INR, ¿qué es el INR, muchachos? Es un ratio que hicieron con todas las PT, o sea, con los valores normales de PT en comparación a la del paciente, para poder tener un índice de comparación, porque eran muy variables. Exactamente. Lo que pasa es que los PT, dependiendo del laboratorio, variaban mucho. Entonces, hay laboratorios donde salía un número y lo hacían con otra técnica de laboratorio y salía otro número. Entonces, lo que hicieron fue hacer una estandarización internacional. Estandarizaron eso internacionalmente. Entonces, aquí le toman un laboratorio, un PT, y se lo toman en China. Y puede ser valor numérico diferente del PT, pero el INR es el mismo. Está estandarizado con una cosa que se llama ISI. Es un valor que es un ISI para cada laboratorio. Bueno, en resumidas cuentas, es una estandarización internacional. ¿Listo? Entonces, nosotros prácticamente no revisamos el valor numérico del PT. Lo que revisamos es el resultado del INR, que es el que nos dice si está prolongado o no. El INR debe ser 1. Normalmente en todos debe ser 1. Anticoagulados de 2 a 3. ¿Cómo, perdón? Que los anticoagulados como warfarina tratan de lograr una meta de 2 a 3 en INR. Exactamente. Y en estos pacientes, ellos están anticoagulados solitos, sin warfarina ni nada, porque pues, no están produciendo factores de coagulación. Los poquitos factores de coagulación que llegan a producir, pues tratamos de activarlos con la vitamina K, pero va a llegar un momento en que la vitamina K no sea pues ya suficiente para activar lo poco que produce el hígado, y este paciente debe ir a trasplante hepático. Adicionalmente, ¿para qué utilizamos la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Tiene una función. ¿Metabolizar las grasas? Emulsificar las grasas. Emulsificarlas. Emulsificarlas. ¿Y para qué las emulsifica? Para poder absorberlas, para poder transformarlas y utilizarlas. Para poder absorberlas. O sea, emulsificar significa volver más pequeñas, en goticas más chiquiticas. La emulsificación es una volver las microbiotas y permitir la absorción a nivel intestinal. Sí, la bilis. ¿Cómo, perdón? Para convertirlas en micelas que sean más pequeñas y se puedan absorber. Y se puedan absorber. Y esa es la función de la bilis, emulsificar las grasas. Y la vitamina K, ¿qué es? ¿Qué tipo de vitamina K es? ¿Qué tipo de vitamina es? La vitamina se divide en 2 grupos. La vitamina K es soluble en grasa. Liposoluble, sí. Ajá. Es liposoluble, exactamente. Las vitaminas se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Entonces la vitamina K necesita la presencia de bilis pues para poder absorberse y para poder actuar. Si no hay bilis, pues no se absorbe vitamina K. Entonces, en últimas, esto también haría incrementar los factores, el INR, ¿no? La ausencia de bilis incrementaría el INR por ausencia de vitamina K. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Les colocamos vitamina K
le colocamos vitamina K, vienen ampollas de 10 miligramos. El fabricante coloca que la vitamina K debe ser colocada intramuscular. Colocar vitamina K intramuscular en un paciente con INR prolongado es un poco riesgoso porque puede producir hematomas. Y pues habitualmente lo que hacemos en el hospital es colocar vitamina K endovenosa. Nosotros la colocamos endovenosa, la diluimos bien y la pasamos una ampolla cada 8 horas por 3 dosis en estos pacientes. Eso es en cuanto a virus y factores de coagulación. Esta trombopoyetina es un factor que estimula la formación de plaquetas. Dijimos que el paciente tenía trombocitopenia, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de trombocitopenia? Por la afectación del hígado, no hay un... No. Perdón, del vaso. El vaso, exactamente. Se produce trombocitopenia por secuestro esplénico. Esplénico, exacto. Exactamente. Entonces, la trombocitopenia se produce por secuestro esplénico. Y esta cuestión aquí agrava la trombocitopenia. Entonces, hay un secuestro y adicionalmente no hay estímulo en la producción de plaquetas. Entonces, se están eliminando periféricamente y no se están produciendo a nivel medular. Allí, pues manejar la hipertensión portal. Hay estimulantes de la médula ósea para producir trombopoyetina, para estimular la formación de plaquetas. El más conocido se llama el trombopac. Pero realmente no se utiliza mucho. Lo que les dije la vez pasada, pacientes con un hiperestrenismo, con trombocitopenia, con todos estos con factores de coagulación prolongados, el paciente es para un trasplante de hígado. Este de aquí, glucógeno y gluconeogénesis. La manifestación es la hipoglicemia. Entonces, aquí hay una cosa que les debe quedar clara. Todo paciente con un compromiso del sistema nervioso central, antes que ponerse a pensar en todas estas cosas, siempre debe tener una glucometría, siempre. Puede que la encefalopatía no sea una encefalopatía, sino una hipoglicemia, y el manejo solamente sea con dextrosa. Entonces, en estos pacientes, siempre tomar una glucometría. ¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas de la hipoglicemia? Confusión. Confusión. Irritabilidad. Confusión. Visión borrosa. Confusión. Es confusión, convulsión, focalización y compromiso del estado de conciencia. Entonces, confusión, el paciente está todo confuso, alterado, bueno. Convulsión, bueno, está convulsionando. Focalización, ¿qué es focalización? Focalización. Bueno, no afecta a una sola área del cuerpo específica. Específica, exactamente. Una hemiparesia, por ejemplo. La hemiparesia es una focalización. Una caída de la comisura labial, eso es una focalización. Entonces, focalización, algo así, idéntico a un paciente con una ACV. Entonces, confusión, focalización, convulsión y compromiso de estado de conciencia, somnolencia, estupor y coma. Entonces, cuando usted ve a un paciente con eso, que puede ser una encefalopatía hepática, lo primero que tienen que hacer es tomar una glucometría. Y si el paciente pues tiene una glucometría por debajo de 70, pues manéjenlo con dextrosa.
250 cc. Debe estar usado el 10% en bolo. ¿Listo? Y este paciente es para manejo con nutricionista para cuadrar una dieta donde mantenga unos niveles adecuados de glucosa y una ingesta pues que le impida presentar nuevos episodios de hipoglicemia. Bueno, en cuanto a lo de... Esto es solamente cirrosis. No me metí con las causas de cirrosis, no me metí con hepatitis B, hepatitis C. Cada una de esas cosas tiene un manejo antiviral específico. No me metí con hemocromatosis, con manejo con quelantes, manejo reemplazo para enfermedad de Wilson. Bueno, en eso no me voy a meter porque no, eso no acabamos. Esta es la parte en sí de lo que quiero que les quede claro de cirrosis. Hay otras dos manifestaciones de cirrosis que las dejo aparte, que se llama el síndrome hepatorrenal y el síndrome hepatopulmonar. Síndrome hepatorrenal, síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatorrenal es de dos tipos, tipo 1, tipo 2. Agudo o de instauración pues más lenta, más crónica, un poquito más benigna, o un hepatorrenal agudo severo, donde pues se entra en una falla renal aguda, severa. Se caracteriza por una elevación de la creatinina mayor de 1.5, de menos de 3 semanas de duración. Entonces, el tipo 1 sería, o agudo sería de menos de 3 semanas, el otro de mayor de 3 semanas de instauración, de creatinina mayor de 1.5. Y básicamente es porque se produce una hipoperfusión renal. Motivo de la hipoperfusión renal, ¿por qué? Por lo que sucede la hipertensión portal y todos esos cambios. Por lo que sucede en la hipertensión portal, exactamente. Hay una serie de cambios de vasoactivos que yo les mencioné previamente, donde predomina el óxido nítrico en el lecho esplácnico. Entonces se produce hay una vasodilatación esplácnica del lecho arterial esplácnico. El óxido nítrico está alto. Esto hace que la presión de perfusión caiga. La presión de perfusión cae. Y adicionalmente hay un aumento de presión, la presión intrarrenal aumenta. Lo que hace difícil que entre sangre al riñón. Entonces, imagínense una disminución de presión de perfusión con un aumento en la resistencia intrarrenal. Obviamente eso nos va a producir una falla renal, una lesión renal aguda prerrenal, que puede ser severa, de instauración muy rápida, con progresión muy rápida de la creatinina, elevación de la creatinina, con boom muy elevado, con una relación boom-creatinina mayor de 20. ¿Sí? Con un sodio en urina menor de 20 milequivalentes por litro. Un sodio urinario menor de 20 milequivalentes por litro. Estos pacientes deben tratarse con medicamentos que mejoren la presión del lecho esplácnico. Entonces, estos pacientes los tratamos con terlipresina,
lo tratamos con octreotide o si no hay ninguno de los dos, se trata con norepinefrina. Obviamente hay que tratarlos en una unidad de cuidado intermedio o una unidad de cuidado intensivo, dependiendo pues de la severidad del caso. Pero estos medicamentos deben darse pues con monitorización hemodinámica. Debe colocarse líquidos endovenosos cristaloides, Harman, solución salina, y se les debe colocar albúmina para mejorar la presión oncótica, mejorar la presión oncótica y mejorar la presión de perfusión renal. Estos pacientes son también pues indicativos de trasplante hepático. Ya eso indica un hígado pues con demasiado compromiso y muy seguramente va a ser síndrome hepatorrenal constantemente. El hepatopulmonar, este de acá, es al revés. El hepatopulmonar se produce también un trastorno vasoactivo donde el óxido nítrico predomina en el lecho vascular, en el lecho arterial pulmonar, en las arterias pulmonares. Entonces va a producir vasodilatación. Esa vasodilatación pulmonar, esa disminución de la resistencia pulmonar, va a hacer que la circulación pulmonar sea muy rápida y el paso de sangre a través del pulmón se haga de forma rápida de derecha a izquierda, lo que va a provocar una disminución de la oxigenación de la sangre. ¿Me entienden el concepto? Sí, Eso es lo que llaman un shunt arteriovenoso. Bueno, no, un shunt derecha-izquierda es la cosa. Entonces se produce un paso de sangre del lado derecho al lado izquierdo sin que se produzca el tiempo suficiente para que se oxigene, y el paciente hace una manifestación que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la manifestación? ¿no sería una insuficiencia cardíaca? No, eso tiene un nombre, se llama Platipnea, platipnea, ¿qué? ortostática. Ah, Se llama platipnea ortodeoxia. Platipnea ortodeoxia. Hagan de cuenta una falla cardíaca al revés. Idéntico a una falla cardíaca al revés. El paciente presenta disnea cuando está parado, pero el paciente respira mejor cuando está acostado. Al revés del paciente con falla cardíaca. El paciente con falla cardíaca acostado tiene ortopnea, la disnea acostado en decúbito, y se para y mejora la ortopnea. Este es al revés. Mejora en reposo porque el paciente está acostado y la sangre pasa más lentamente. El corazón no tiene ninguna actividad, ningún esfuerzo físico adicional. Mientras que cuando se para, se produce algo de taquicardia y hace que el paciente, la oxigenación caiga. Esto no tiene manejo. Lo único que podemos hacer es colocarle oxígeno suplementario, o sea, aumentar la FiO2 y pues también es indicador de un trasplante de hígado. No hay un manejo específico para eso, solamente aumento de la FiO2. Listo. ¿Alguna pregunta de cirrosis, muchachos? ¿Alguna cosa para pasar para que dejemos empezado PEP?
¿No? ¿Nos quedó claro? Sí, todo claro. Listo, entonces hablemos de TEP. Listo, estamos hablando de tromboembolia pulmonar.